Muy bien, continuamos con estos temas referentes a fundamentos de programación. Yo me presento, soy el ingeniero Sebastián Gabriel. Ya hemos estado viéndonos en diferentes sesiones y vamos a continuar con estas sesiones, con estos temas de interés, ¿no? Lo último que estuvimos viendo fueron unos ejemplos, ¿no? En la sesión pasada estuvimos viendo ejemplos sobre pseudocódigos. ¿Qué son? Estuvimos viendo este conceptos, estuvimos también viendo conceptos de algoritmos y en sí esto fue lo último que vimos. Ujú. Ejemplos de sintaxis o ejemplos de cómo se tienen que escribir los pseudocódigos, ¿no? Estuvimos viendo lo que era las variables, qué significaban estas variables, esas cajitas, ¿no? Donde uno puede guardar información, o puede guardar datos, ¿no? Ya sea letras, palabras, números, ¿no? Como lo estuvimos viendo dentro de esa sesión. Lo último que estuvimos viendo fue semántica de los algoritmos, ¿no? La semántica se ocupa del significado del algoritmo, a diferencia de la sintaxis, que se centra en si el código es gramaticalmente correcto. La semántica se preocupa de si el código tiene sentido y produce el resultado esperado, ¿no? Si realmente lo que nosotros estamos pues, escribiendo es correcto y realmente me está arrojando lo que yo estoy buscando. Si yo estoy colocando un código de una suma y el resultado es, ¿sabes qué? Te está marcando error. Ah, bueno, ahí hay un problema. ¿Sí? Realmente no estoy obteniendo el resultado que yo estoy buscando, estoy solicitando. Un programa, puede ser sintácticamente, perdón, válido, pero semánticamente incorrecto si no lo hace lo que el programador desea, o si no hace lo que el programador desea, como estoy mencionando, ¿no? Que el programa nos llega a fallar. Los aspectos clave de la semántica incluyen lo que es el significado de las expresiones, comprender lo que sucede cuando se ejecuta una instrucción. Por ejemplo, si el pseudocódigo anterior, la línea suma, es igual a num1 más num2, tiene la semántica de que el resultado de la suma del número uno y del num2 se almacenará en la variable suma, ¿no? Retomando el ejemplo que estuvimos viendo, tenemos nuestras dos variables, num1 y num2. Lo que yo escriba en la solicitud del número uno se va a guardar en la variable o en la cajita que se llama num1. Posterior a eso, vemos el texto que dice inserte segundo número, ahí donde se va a guardar dentro de la cajita llamada num2. Y el resultado es donde se va a almacenar dentro de lo que es la variable suma, que todo eso va a ir variando dependiendo, a la redundancia, va a ir variando dependiendo qué números estemos colocando nosotros para que realicen esa suma. Propósito del algoritmo. Semántica define el propósito general del algoritmo, es decir, que problema se está resolviendo. Por ejemplo, la semántica de un algoritmo de ordenación es que al finalizar su ejecución, la lista de elementos estarán organizados de una forma específica. Que podemos realizar eso dentro de un programa o dentro de un software de programación. Sí, nosotros podemos crear cualquier tipo de programa, ¿no? De hecho, la mayoría de esos programas, o de los programas que en sí nosotros vemos dentro de la computadora, siempre hay un programador o un equipo de programadores dentro, así que ya se podrán dar cuenta de que se puede realizar, ¿no? Todo dependiendo, ¿no? Del orden que nosotros vayamos teniendo, porque si nosotros colocamos variables o creamos un código de programación inestable o revuelto, pues realmente es muy difícil que ese programa cumpla la instrucción que nosotros estamos ordenando. Manejo de errores semánticos, a diferencia de los errores de sintaxis, que tiene la ejecución. Si hay un error dentro de la línea de programación, pues se detiene el programa. ¿Por qué? Porque el programa o lo que es el compilador te está detectando un error. Te está detectando una palabra que el compilador no detecta o no no coincide
con la sintaxis, ¿no? Los errores semánticos son más difíciles de detectar, ya que el programa se ejecuta, pero no produce el resultado deseado. Por ejemplo, si la suma de x más y en lugar de x menos y, ¿no? La relación entre sintaxis y semántica. La sintaxis y la semántica son interdependientes, pero diferentes. La sintaxis es como se escribe el algoritmo. La sintaxis es incorrecta. Si la sintaxis, perdón, es incorrecta, el compilador no podría ni siquiera interpretar el programa. No es como si el traductor de Google, pues no detectara esa palabra que nosotros queremos, traducir. La semántica es el que hace el algoritmo. Incluso con la sintaxis correcta, el programa debe de tener una semántica coherente para ser útil. Analogía con el lenguaje humano, ¿no? Vamos a ponernos un poco reflexivos. La sintaxis, la frase, las ideas verdes, incoloras, duermen furiosamente. Es sintácticamente correcta en español, ¿no? Sujeto, verbo, pero carece de significado. Semántica, un error semántico sería la frase, el sol es frío, que es sintácticamente correcta, pero el significado es falso. ¿Por qué? Porque el sol realmente no es frío. En resumen, la sintaxis son las reglas de escritura, mientras que la semántica es el significado y la lógica, ¿no? Darle el sentido a lo que nosotros estamos escribiendo. La lógica subyacente de un algoritmo. Ambos son cruciales para construir algoritmos que no solo funcionen, sino que también resuelvan problemas de manera eficaz. Y todo esto nosotros lo podemos proyectar, lo podemos plasmar dentro de esas modificaciones que nosotros estamos realizando a lo que son las líneas de producción o a las áreas, ¿no? Darle significado o darle la lógica a esos movimientos que nosotros queremos realizar, porque, ojo, somos humanos, nosotros cometemos errores, todos cometemos errores. ¿Ok? No voy a querer yo mover un recipiente con tornillos que el operador tiene aquí enfrente a quererlo colocar a la parte de arriba solamente porque quiero ahorrar espacio. ¿Sí? No es lógico. El operador va a perder tiempo, se va a cansar más rápido, puede sufrir alguna lesión en un brazo o en el hombro, ¿no? Es por poner un ejemplo. También tratemos de darle sentido a lo que nosotros quieramos o deseemos manejar o modificar dentro de lo que es la línea de producción. Variables, tipos, expresiones y asignaciones. ¿Qué es una variable de programación? Ya lo vimos, más sin embargo vamos a ver esto, que es interesante. En programación, usualmente definimos una variable como un dato que se aloja en la memoria de una computadora y que además es donde se guardan y recuperan los datos que se utilizan en un programa. Cuando escribimos código, las variables por lo general se utilizan para guardar datos y estados, asignar valores de una variable a otra, representar valores dentro de una expresión matemática o mostrar valores en pantalla. Como tal, podemos pensar en una variable como si fuera una caja en la que se guardan distintos valores o datos, que pueden ser números enteros, decimales, letras o palabras, y cada una de estas cajas tiene un nombre para que sepamos identificar qué hay dentro de cada una. A estos nombres comúnmente los llamamos identificador de variable, que no son más que el nombre que se le asigna a una variable para diferenciarla del resto. Por lo general, en la mayoría de lenguajes de programación tienen ciertas restricciones, como lo son el hecho de que los nombres de una variable no pueden tener espacios, empezar con un número o ser una palabra reservada, como por ejemplo if, for o while, ya que esto nos daría bastantes errores a la hora de programar y por lo general la mayoría de lenguajes distinguen entre minúsculas y mayúsculas. Por lo tanto, si tenemos dos variables las cuales tienen el identificador total con todo en minúsculas y total con la primera T en mayúscula, respectivamente, serían dos variables completamente diferentes. Ahora bien, en programación existen diferentes tipos de variables, ya que la computadora necesita saber con qué tipo de dato está trabajando. Los tipos de variables más usados y más conocidos son int, las cuales almacenan un número entero, ya sea positivo o negativo no decimal; float,
las cuales almacenan un número decimal. Booleano, las cuales almacenan un valor entre verdadero o falso y se basan en el uso de condiciones ante las cuales el programa se ejecutará de una forma u otra. String, las cuales almacenan cadenas de texto. Este tipo de variable representa la secuencia o el vector de símbolos que componen una palabra, una frase o un párrafo. En palabras más simples, serían textos. Arrays son listas donde cada elemento es una variable de un tipo específico con su valor correspondiente. También se les conoce con el nombre de listas o arreglos. Ahora bien, cada variable debe ser declarada para poderse usar. En la mayoría de lenguajes de programación, las variables se declaran de la siguiente forma. Primero se define el tipo de variable, ya sea int, float, bool, string o un array. Luego se define el nombre de la variable con el cual la podemos llamar o editar posteriormente en el programa. Y finalmente, si queremos que la variable tome un valor específico al momento de ser declarada, se pone el signo igual y el valor que debe tomar la variable. Luego, si después de ser declarada queremos utilizar la variable, puede ser llamada y editada a través de su identificador de variable. Y sin nada más que decir, con esto finaliza este video. No olviden darle like y suscribirse, y gracias por ver. Un tema muy, muy, muy interesante, ¿no? Las variables, qué es, qué son, ¿no? Todo eso. Les recuerdo, nunca se quede nada más con lo aprendido en esta sesión, siempre vayan más allá. Tal vez es muy repetitivo esto, pero así tiene que ser, ¿ok? Crear una conciencia y darle continuidad a lo que nosotros estamos realizando. Nosotros no podemos dejar un trabajo a medias, no podemos dejar un proyecto a medias. Siempre va a haber problemas dentro de esos proyectos o dentro de esas tareas. ¿Y qué lo soluciona? Indagando más, investigando más o dando algo más, ¿no? Dando un extra. Les deseo un excelente día. Nos vemos en la próxima sesión.